escuche eso, la batalla de los reyes. Bajo ese tema vamos a estar nosotros predicando. Obviamente vamos a ir a un tema que literalmente es como aburrido. Literalmente es como un tema de estos aburrido. Es como cuando le mencionan nombres hebreos que ni los puede pronunciar uno, recuerda, ¿verdad? Que es como un poco eso chistoso, ¿verdad? Es como que me digan a mí, lee esto en inglés y yo no puedo hablar inglés. Dios bendiga, ¿verdad? A todos aquellos que hablan inglés. Para el caso nuestros muchachitos, ya ve usted que el y Adonai, ellos son bilingües, ¿verdad? Pero los otros solo hablan el inglés. Entonces ellos en inglés. Pero ellos me harían sudar que me digan, pastor, lee esto en inglés. Por eso es que hay que entender la tartamudez, ¿verdad? Por esa razón. Ahora, en el conocimiento, puede que tartamudeemos también en el conocimiento. Hoy vamos a estar hablando sobre la batalla de los reyes, pero recuerde que este conflicto lo vamos a estar conectando a algo que en la actualidad nos identifica, esta batalla de los reyes. Vamos a estar en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo. Yo voy a estar hablando en la versión Dios habla hoy. Es una buena versión. Pero hay una versión, la traducción al lenguaje actual, parece que me gusta esa versión. Vamos a ver, vamos a leer, hermano, vamos a leer Génesis 14. Vamos a leer al versículo 5. 1 al 5, vamos a leer ahí. Dice así, verá, honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo, Anrafel era rey de Sinar, Arioc era rey de Lázar, Kedorlaomer era rey de Elán, y Tidal era rey de Goín. 2. Estos estuvieron en guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, contra el rey de Bela, pueblo que también se llama Zoar. 3. Estos 5 últimos juntaron sus ejércitos en el valle de Sidín, donde está el mar muerto. 4. El rey de Kedorlaomer los había dominado durante 12 años, pero a los 13 años los 5 reyes decidieron luchar contra él. 5. Y el año siguiente Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron a la región de Astarot, Carnaín, y ahí derrotaron a los refaitas, luego derrotaron a los susitas en Am, a los emitas los derrotaron en Sabe Kiriataim. Ahí lo vamos a dejar. Por eso le decía, ¿verdad? Que es un poco como un poco aburrido leer este tipo de cosas. Usted ya lo leyó. Ahora, si usted está leyendo en otra versión, le va a traer quizás una pista, como un conocimiento. Hemos dicho que hemos titulado esta enseñanza las batallas de los reyes. Y esto, ¿verdad? Lo vamos a conectar a un acontecimiento divino, maravilloso, como lo es el sacerdocio celestial. Aquí hay un sacerdocio celestial. Primero estamos hablando, ¿verdad? De este conflicto, de esta batalla. Dice ahí, ¿verdad? En el versículo 4 que este rey, Kedorlaomer, fíjese qué nombre, ¿verdad? Dice que este rey gobernaba sobre el pueblo que se llamaba Elán. Es bien importante que esto lo consideremos. ¿Quién era este Kedorlaomer? Que dice que gobernaba el pueblo de Elán. ¿Quién era Elán? Elán era el hijo mayor
de Sem. Entonces este era un rey semita, de los descendientes de Sem. Entonces por esa razón es que queremos ver qué aconteció en esta batalla. ¿Cuál fue la situación? Ahora, Kedorlaomer, rey de Elam, aquí es donde nos llama la atención querer conocer que dice que estos reyes cananeos, como lo era de Sodoma, de Gomorra, y dice que Seboín, y dice que Zoar, que eran pueblos cananeos, este rey de Elam los tenía bajo dominio, eran vasallos de él por 12 años. Pero es muy importante que le pongamos la mirada a este rey Kedorlaomer, rey de Elam. Y luego dice que con él estaba el rey de Babilonia, que llama Sinar. Esto es hermoso porque la historia lo que hace es confirmar la palabra de Dios. Pero estamos hablando de términos que, bueno, no nos identificamos. Pero eso no quiere decir que no nos interesa. Nos interesa porque nosotros a medida vayamos interpretando, conociendo los giros idiomáticos de la palabra, la idiosincrasia de aquellos pueblos. Habían pueblos politeístas y pueblos monoteístas, que los únicos de acá de la historia, de estos dos personajes que vamos a ver, primeramente Abraham, era monoteísta. El único monoteísta. El único de aquella generación, de acuerdo yendo a las escrituras y ya conectando estos eventos. Entonces es importante saber que este pueblo de Elam era el hijo mayor de Sem. Historia. Ahora, ¿y quién es Elam? Ahora vamos a traducirlo, la antigua Persia. ¿Y quién era Persia? ¿Recuerdan de Ciro el persa? ¿Y cuál era la capital de Elam? Susa. ¿Y qué pasó en Susa? Ahí Daniel profetizaba. Ahí fue enterrado Daniel. ¿Cómo dice? Es lo que estamos estudiando. Para ir a conectar el santísimo sacerdocio que se reveló desde los cielos y sacerdocio que ahora lo sostenemos nosotros en esta guerra. Por eso es la batalla de los reyes. Entonces dice que si este pueblo, ¿verdad?, era la antigua Persia. Persia, quiero que sepa que fue un imperio. Los persas fue un imperio. Vamos, hablando bonito. Usted ha visto esas frutitas que están ahí en la entrada, granadas. De ese imperio fueron. Esos imperios las cultivaron. Y cómo llegó a atacar no lo sabemos, pero ahí está, enfrente de ahí, esa es una fruta persa, esa granada. Luego vamos llegando, acercándonos más a nosotros. Ahora no existen los persas. Ahora, ¿qué país es Persia? ¿Quién lo sabe? Ahora, donde existía Persia, ahora es una potencia nuclear, como lo es Irán. Es una potencia nuclear. Irán. Como dice la batalla de los reyes. Y lo estamos haciendo. Es importante analizar, y no lo vamos a, ahora, y si vamos a analizar el rey de Sinar, que ahí lo menciona el nombre, igual, no salimos del atolladero, eso es algo profundo. Pero vamos, ¿verdad?, a lo que nos vamos a ir. Así que dice que ese rey de Elam, ¿verdad? Ahora imagínense, Daniel fue enterrado ahí en Susa. Daniel. Como dices, mirando el destello de él. Miremos el versículo 5. Pero Kedorlaomer fuera a luchar, a invadir, porque ahora, leámoslo, el versículo 2. El versículo, estos estuvieron en guerra
O sea, Vera, creo que Dilmer tiene una versión ahí, traducción al lenguaje actual. Léenos, Dilmer, los versículos 2 y 3. Sí, léenos. Gracias. Ve ahí, ¿verdad? Que hay un conflicto en dos grupos de reyes, una coalición de reyes. Por eso estamos hablando de la batalla de los reyes. Entonces, cuando estamos hablando de este rey, ¿verdad? Kedorlaomer, aquí es bien importante si nos paráramos a meditar un poquito más en él, porque este rey era el rey de Elam. Elam fue conquistada por los persas. Y ahora los persas es donde queda el actual Irán, no Irak, Irán. Y cuando hablamos de Irán, estamos hablando de Turquía y estamos hablando de Rusia. Entonces estamos hablando de un grupo étnico que se le llaman los Cáucasos. Es como hablar del grupo étnico de los africanos, de los asiáticos, pero ¿quiénes son los cáucasos? Ok, nos vamos a calmar, porque eso nos va a llevar a sentirnos como un poco desconocedores de esto. Entonces dice, ¿verdad?, que esos tres países, ya hablando de un poco de conocimiento de historia, Turquía, Irán y Rusia. Ahora, pero para hablar de Rusia, estamos hablando de una confederación de países, como quizás 40 países. Eso forma Rusia, como 40 países. ¿Se dará cuenta la tarantada que nos daríamos? Estarlos queriendo mencionar unos por uno. Entonces, llega este conflicto de los reyes, de esta confederación de dos grupos de reyes. Entonces, ahora veamos que dice que este rey y sus aliados, antes de ir a la guerra con estos cinco reyes, dice que fueron y destruyeron a los rafaitas, luego a los susitas, luego a los emitas y luego a los oreos. Antes, y cuando vienen de regreso de la batalla, dice que fueron y destruyeron a los amalecitas y a los amorreos. Pero estamos hablando la batalla de los reyes. Pero tenemos que avanzar un poco rápido para poder introducirnos a conectar esta batalla con el sacerdocio divino. Divino revelado, que Dios lo revela, porque recuerde usted, verá que los sacerdotes que nosotros conocemos son los arónicos de la tribu de Leví. Pero ahora nos revelan un sacerdocio superior a él. Y es porque el Señor llamó a Abraham. Y Abraham tuvo una revelación de Dios. Y a Abraham se le reveló un ser poderoso, misterioso en esta batalla. En la batalla de los reyes esto. Ahora, viene el momento en donde estas dos confederaciones de reyes, uno de 5 y uno de 4, se enfrentan. Veamos el versículo 8 y 9. Voy a leerlo yo. 8 y 9. Dice, ahora ya los reyes de Kedorlaomer y el rey de Babilonia y los otros reyes
ya habían ido a hacer una incursión, ya habían derrotado 6 reyes más. Ahora se van a enfrentar con los súbditos, con los vasallos, que dice que los tenía por 12 años, pero hasta ahorita no se están enfrentando. De acuerdo al texto, de acuerdo, ¿verdad?, a lo literal, se me ocurre creer que fueron a conquistar estos otros 6 reyes, y ahora dice en el versículo 8, el versículo 9, entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín y Bela fueron al valle de Sidín, este es el mar muerto, mar salado. Allí estos 5 reyes pelearon contra Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Arioc, que eran los 4 reyes de Elán, Goín, Sinar y Elasa. Ahí está. Esta batalla se lleva, verá, en lo que es, verá, el valle de Sidín, que es el mar salado. Ahora es donde vamos a conectar esta batalla con el acontecimiento que queremos conectar. Hermano, y es maravilloso porque vea lo que dice el versículo 10 y el versículo, del versículo 10 al versículo 13 de Génesis 14. Aquí vamos a estar conectando ya la batalla de los reyes con este acontecimiento. En todo el valle de Sidín había muchos pozos de asfalto natural, y cuando los reyes de Sodoma y de Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer a los pozos. Los otros reyes escaparon, dice, a los montes. 11. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, y se fueron de allí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle todo lo sucedido a Abraham el hebreo, que vivía en el bosque de las encinas de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Abner, y ellos estaban de parte de Abraham. Vea, aquí encontramos que habiéndose desatado la batalla, habiendo perdido Sodoma, Gomorra y todos sus otros, verá, aliados, que eran vasallos de Kedorlaomer, ahora dice que alguien escapa y le lleva a Abraham la noticia de lo que había ocurrido, y la noticia es que para entonces, había un tiempo atrás, que Lot y Abraham estaban peleando los intereses de los bienes materiales de aquel entonces, de su entorno, porque tenían mucho ganado y pues había pleito y todo lo demás. Entonces dice que empezó Lot, y la historia lo conocemos, que se separaron, le dijeron, pues, le dice a Abraham, pues mira, escoge tú primero hacia dónde te quieres ir. Entonces dice que miró el valle de Sodoma y Gomorra, Lot, y escogió para allá porque era maravillosa. A Abraham le dejó lo más árido, hablándolo en términos a los ojos de la. Muy bien, le dijo Abraham, vete para allá tú, aquí casi no hay nada. Pero Abraham tenía la bendición del cielo. Se separaron y Lot agarró para Sodoma y Gomorra. Entonces Sodoma y Gomorra entran en el conflicto de estos reyes y capturaron a Lot. Le dijeron a Abraham, este sobreviviente de que escapó, una tragedia. Llevaron, le dice, preso a tu hijo, a tu sobrino, Lot. Ajá. Esto es, verá, lo que ya viene, verá, a conectar este evento. Ahora, veamos lo que estamos aquí tratando de ver de los versículos que vienen, verá, de Génesis, del 13, nos quedamos al 14 y 15 y el 16. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa,
que eran 318 hombres en total. Y salió con ellos a perseguir los reyes, ¿verdad? De lo que estamos hablando, hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Oba, que está al norte de la ciudad de Damasco. Esto es Siria. Por la noche, 16. Y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abraham liberó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y a la demás gente. ¿Se podrá imaginar usted esta batalla? No, él no dice nada. Abraham va con 300 hombres, pero no eran guerreros. Estos eran pastores. Se podrá imaginar enfrentar una coalición poderosísima de reyes que antes de ir a destruir a los 5 aliados, destruyeron a 6 reyes anteriores. Y Abraham va a hacer frente con 300, vamos a ser específicos, ¿cuánto dice acá? 318 hombres adiestrados para pastorear ganado. No eran guerreros. No. Hermano, mire, habría que pedir a Dios revelación cómo fue esa guerra. ¿Cómo fue esa guerra? O sea, es una guerra desigual. Porque no están peleando guerrero contra guerrero, están peleando pastores con guerreros. ¿Qué era lo que andaba un pastor? Un cayado. Pero les cayeron de noche no se ve. Me imagino que escucharon un tropel endiablado y dijeron: estos reyes, nos cayó el cielo o el infierno. No sabemos cuál fue el desespero. Lo cierto es que huyeron. Y cuando ellos huyen, entonces Abraham, ya se imagina el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y todos los otros reyes huyendo porque había unos pozos de asfalto, dice, y que todo eso era, usted sabe lo que es el alquitrán, ¿verdad? Por eso que estamos diciendo lo bonito de estudiar esto. ¿Sabe usted que cuando la gente iban a conquistar Sodoma y Gomorra, lo que echaban era alquitrán? Pero supongamos que en su estado natural puede ser algo pegajoso. Eso es. Entonces, aquí quedó. Lo liberó Abraham y ahora viene lo que estamos hablando. Ahora viene a revelársele Dios a Abraham. Se le viene a revelar. La Biblia es algo maravilloso. Entonces, viene a conectar todo esto. Supóngase usted que Abraham viene lleno de sangre, viene ensangrentado, porque no crea usted que Abraham no mató. Abraham era un experto. Imagínese Sansón con una quijada de burro, ¿cuántos mató? Ahora, ¿con qué mató Abraham? ¿Con su cayado? ¿O andaba una espada? Partiendo. No, Abraham fue un guerrero. No lo describen nuestras palabras Abraham. Claro, pero ve al patriarca Abraham, usted con viejito con barba y grandota la barba y con un cayado. No, ahora imagínenselo con una espada del tamaño de él, partiendo enemigos por donde quiera. Imagínense que Abraham viene todo lleno de sangre, todo ensangrentado. Ahora mire el cielo lo que pasó. A Abraham lo salieron a encontrar 2 reyes. El rey de Sodoma y el rey Melquisedec. Esto es glorioso. Versículo 17. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer. Mire, hermano, este rey Kedorlaomer, rey de Elam, que después iba a ser un imperio, el imperio persa. Este hombre era un guerrero.
tenía subyugado a 5 reyes que los estamos mencionando al inicio. Oiga, y dice la Biblia que Abraham, el patriarca, el jefe de los pastores, lo venció, lo derrotó con toda su coalición poderosa. Obviamente, imaginémonos a Abraham así como embravecido con su espada, ¿verdad? Ya no con su bastón. Oh. No, esto la Biblia no nos dice nada. Pero veamos cómo lo refrescan, cómo lo que pasó en el versículo 17. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo. Pero claro, lo salió a recibir porque había quedado pobre y la única bendición que tenía era Abraham. Porque él andaba huyendo en los pozos de asfalto allá. Allá me imagino que salió todo lleno de asfalto. Le dijo Abraham. Sí. No, dicen que estaban llenos esos de alquitrán, de chapopote, llamémoslo así nosotros en nuestro idioma. El que salió todo lleno de alquitrán. Este hombre le dijo, dice, salió a recibir el rey de Sodoma, y ahí lo menciona el valle de Sabé, donde estaban los hoyos esos, los pollos. Que es el valle del rey. El versículo 18, ahora también está el otro rey que viene a saludar a Abraham, Melquisedec, rey de Salem. Ahora dice, sacerdote del Elyon. ¿Verdad que no dice ahí el Elyon, verdad? Pero el Elyon quiere decir el Dios más alto, el altísimo Dios. Dice que, lo vamos a leer, ¿verdad? El Elyon. Dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, dice, del Dios altísimo. Ese es el Elyon. No hay otro Dios más alto. Los salió a recibir. Estos tomaban la cena del Señor con pan y vino. Y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Elyon, que te bendiga el Dios altísimo, que te bendiga el más alto Dios. Es para poder saborear esta palabra. Creador del cielo y de la tierra. Alabado sea el Dios altísimo, que te hizo vencer a tus... Mire, Melquisedec sí está reconociendo que si no estaba Dios con Abraham, no pudo Abraham haber vencido tan invencible coalición. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Ve, hermano, cómo este acontecimiento es sublime. Aquí nos están revelando un sacerdocio que es más. Recuerde que a esta altura ni había nacido Leví. Leví todavía estaba en los lomos de Abraham. Por eso es que dicen que Leví en Abraham le dio los diezmos. Leví diezmó en Abraham porque todavía Abraham faltaba que depositara esa semilla en la viejita Sara. Y de esa viejita iba a salir ahí así, hasta que llegó, ¿cuántas generaciones más allá? Jacob, que fue el padre, ¿verdad? De Leví. Pero este sacerdote, Melquisedec, es superior al sacerdocio de Aarón. Este sacerdocio es el sacerdocio de Jesús. Al sacerdote que usted y yo servimos. Ve qué hermoso es esto, cómo pega un salto en los tiempos y está ignorando, póngale si usted lo quiere entender así, al sacerdocio de Aarón, porque está exaltando al sacerdocio de Jesús, porque Melquisedec fuera como la personificación de Jesús en el Antiguo Testamento.
Uy. Vamos a leer, vamos a dejar esta lectura ahí, vamos a calmar nuestras... Es que eso es rico, hermano. Imagínense usted Abraham, el patriarca Abraham, imaginémoslo nosotros con una espada. Nunca habíamos visto a Abraham con una espada, pero ahí lo estamos mirando con una espada, partiendo enemigos. Ahora, que Kedorlaomer, rey de Elán, esto es en Mesopotamia. Es otra cosa para estudiar eso. ¿Qué entonces pasó? Mesopotamia vino a invadir a Transjordania, Cananea. Porque tiene que saber, ¿verdad?, de que Sodoma y Gomorra eran ciudades-estados cananeos, politeístas. Y ahora aquí los únicos monoteístas que encontramos es a Melquisedec y Abraham. Son los únicos dos monoteístas. Y ahí todo es un politeísmo terrible que adoraban a lo que la sombra de su mano la adoraban. Todo lo adoraban ellos. Oh, qué maravillosa es la palabra del Señor. Veamos el Salmo 110. Vamos a leer el Salmo 110. Todo, ¿verdad? Este es un salmo mesiánico. Versículo 4. Podemos leer todo el salmo, pero no. Versículo 4. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Escuche bien. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Oiga, hermano, este Melquisedec, según creen muchos, que fue la encarnación de Jesús en el Antiguo Testamento, porque dice que este hombre, este rey, este sacerdote, salió a recibir a Abraham y dice que le trajo como bendición pan y vino. Esto es como una referencia a la cena pascual, porque estamos en una enorme bendición. Ahora, veamos Hebreo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, estamos en el Salmo 110, versículo 4. Hoy quiero que demos una lectura de Hebreos 5, 6 y 11. Hebreos 5, porque Hebreo hermano es epístola más preciosa para describir estos acontecimientos. Hebreos 5, del versículo 6 a el 11. También le digo en otra parte de las Escrituras. Mire Hebreos cómo está citando, verá, este acontecimiento del Salmo 110, versículo 4. Mire Hebreos, las Escrituras son bellas. Hay que amar la palabra de Dios. También le digo el versículo 6 en otra parte de la Escritura. Está refiriéndose al Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Vamos a leer hasta el versículo 11, 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarle de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Versículo 11. Entonces, 11. Tenemos mucho que decir sobre este asunto. Oiga lo que está diciendo él. Pero es difícil de explicarlo porque ustedes son lentos para entender.
O sea, yo tengo mucho que explicarle acerca de Melquisedec, acerca de esa batalla, acerca de ese conflicto, acerca del sacerdocio de Melquisedec. Oigan, hermano, esto es maravilloso, pero es aquí donde conviene que nosotros podamos saber claramente de que el desafío de nosotros es acudir a las Escrituras. Ese es el desafío de nosotros, acudir a las Escrituras. Veamos Hebreos 7, vamos a leer del 1 al 10. Vamos a leer Hebreos 7 del 1 al 10. Veamos. Verá, el autor de Hebreos dice, es que acerca de este sacerdocio, acerca de este asunto, acerca de esto, de verdad hay mucho que explicar, pero ustedes, dice, se han hecho muy despacios para aprender. Veamos del 1 al 10 de Hebreos, porque estamos también, verá, relacionando el sacerdocio de Jesús con el de Melquisedec. ¿Ve? Dice el versículo 1. Este Melquisedec, 7:1 de Hebreo. Este Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. 3. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Mire qué belleza. 4. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio los diezmos aparte de lo que le había ganado a los reyes en la batalla. 5. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. 6. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró, oiga, llegó a cobrar Melquisedec, dice, los diezmos a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham. 7. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. 8. Aquí en esta vida los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. 9. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, o a pagarla él a Abraham. 10. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, este llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes. Qué lindo es esto. O sea que Abraham ya llevaba en su cuerpo, dice, a los descendientes de Leví. Uy, qué maravillosa pudo haber sido esa teofanía, ¿verdad? Esa aparición, esa manifestación. Qué maravilloso que Jesús se haya hecho hombre y se le haya aparecido a Abraham. No, es que no hay forma de que uno pueda expresar con palabras estos acontecimientos, no hay manera. Si Melquisedec era la encarnación de Jesús allá, qué grande fue Abraham. Qué grande. Es que estos hombres, hermanos, de verdad, nosotros así neciamente hemos hablado de ellos, pero qué grande tuvo que haber sido Abraham, que Jesucristo mismo, antes de haber nacido, se le haya encarnado. Y yo soy Melquisedec, mira, este sacerdocio que yo tengo, lo vas a... Se puede dar cuenta lo grande que este patriarca fue. Ahora, a Abraham
ya se le había aparecido Dios en Génesis 17. Vamos a ir. Esto es maravilloso. Vea, vamos a ir a esta otra aparición. Estos hombres fueron. Primero, solo supongamos, hermano, el hecho. Hablamos del patriarca Abraham, pero ahora miremoslo con una espada guerreando. Esto no fue, este pleito no fue, esto fue literal. Esto no fue algo como una parábola. No, Abraham anduvo con una espada. Abraham anduvo como un guerrero. No se habla quizás de Abraham como un guerrero, pero si usted ve las hazañas en el capítulo 14 de Génesis, esta coalición de estos 4 reyes eran tan poderosos, fueron a arrasar, hermanos, a primero 6 reyes. Los arrasaron. Luego los otros 5 reyes que tenían el conflicto, 11 reyes. Y Abraham solito. Digamos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque había Escol y habían otros 3 poderosos hombres, ¿verdad? Que estaban de parte de Abraham, pero el comandante era Abraham. Ahora, veamos a Abraham en esta otra aparición que se le hizo Dios en el Génesis capítulo 17. Vamos a leer los primeros 10 versículos, porque estamos encantados y maravillados de ver que Melquisedec, hablemoslo, ¿verdad? Así. Hay mucho maravilloso conocimiento en esto. Esa aparición que se le hace a Melquisedec tiene que ser maravillosa. Poco dice la Biblia acerca de eso. Igual que esta otra aparición que está aquí en el versículo 17. Recuerde que en Génesis 12 es donde tenemos el llamado de Abraham. Y ahorita que el Señor se le aparece a Abraham, Abraham no está circuncidado. Abraham todavía no tiene hijos. Mire Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, pues sí, aquí así ya tiene 99 años. Pero recuerde que cuando Abraham lo llamó el Señor, en su llamado Abraham tenía 75 años. Pero ya aquí dice que tiene 79, pero vamos a seguir leyendo, a ver qué encontramos en esta lectura. Cuando Abraham tenía 99 años, versículo 1 de Génesis 17, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y se le apareció, se le mostró. Antropomórficamente, la antropomorfía es cuando al Señor se le dan rasgos humanos para poder entender a Dios, que tiene cuerpo, que tiene mano. Eso es antropomórficamente, que se le dan características humanas a Dios. Y esto es para poder entender la revelación, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Veamos el versículo 2. Y yo soy el Dios Todopoderoso, el 1, ¿verdad? Vive una vida sin tacha delante de mí. 2. Y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. ¿Cuál fue la alianza? Para seguir leyendo, ¿cuál fue la alianza que hizo el Todopoderoso con Abraham? ¿Cuál fue? Yo haré una alianza contigo. ¿Cuál fue la alianza? Bien, vamos a seguir leyendo. Ok, esa fue la alianza. Sigamos leyendo. Pues sí, porque para ahí no vaya a salir usted, verá que no entendí porque que estaba eso complicado. Está bien, pero ahorita veamos esto que dice. ¿Cuál fue la alianza que entonces hizo Abraham, el Señor? Ajá. ¿Y entonces cuál sería la alianza? Ok, 3.
Entonces Abraham se inclinó, o sea, postrarse hasta tocar el suelo con la frente, mientras guiaba a Abraham. O sea, hermano, que cuando el Señor le habla a Abraham, Abraham se postró y puso sus rodillas y su frente en el suelo. Créalo, estaba en el polvo. Estos hombres, como que el Señor habla a otro en el film, ¿verdad? Frente a donde tengo que poner. Y el Señor dice, continuó hablando, versículo 4. Esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Pero todavía y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, que te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. 7. La alianza que tengo contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. El 8. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán. Esta es la promesa. Donde ahora vives, mire donde vivía Abraham, en Canaán. Como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. 9. Además, Dios le dijo a Abraham, pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Escuchen la alianza. El 10. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos los descendientes. Todos los entre ustedes deberán ser circuncidados. La circuncisión es la alianza, es parte de eso con Abraham. Y sabe de que cuando nosotros comenzamos, verá, a leer esta declaración que Dios le está haciendo. Ahora, solo dice que se le apareció en el capítulo 17. ¿Qué forma tendría? ¿Tendría forma de un querubín? ¿Tendría forma de un hombre? ¿Qué forma? ¿Se da cuenta, hermano, la grandeza de estos hombres en donde primero le revela algo tan divino, tan poderoso, que le revela el sacerdocio de Jesús, el reinado de Jesús, superior ahora, y dése cuenta que Abraham es considerado el padre de la fe. Entonces, los mismos hebreos cuando ellos se encontraban en el monte Sinaí, la ley es un ministerio de fe. Los mismos hebreos, hermanos, se manifestaron por fe. Lo que pasa es que ellos torcieron la palabra. Y si usted ve la historia de Enoc se fue al cielo por fe, porque tenía fe. Y nosotros andamos por fe. ¿Se puede imaginar lo maravilloso de estos acontecimientos cuando nosotros no nos confundimos y cuando nosotros no permitimos que esas cosas vengan a confundir? Ahora, Melquisedec, oiga, hermano, en persona con Abraham. Vamos a ver unos últimos textos de Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Escuche, el mismo sacerdocio de Melquisedec en el cielo, a ese mismo lugar, a ese mismo templo, a ese mismo santuario, dice que ahí mismo donde ministrabas Melquisedec, allí entró Jesús con la sangre suya propia, por usted y por mí, como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Se imagina que Jesús como sacerdote ahí en el cielo, nosotros no sabíamos nada.
pero viene a revelarlo Melquisedec. Y Hebreos dice, lee en el versículo 20, Dilmer, en tu versión, de Hebreos 6:20. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Vamos a ver, Manito, tú. ¿A dónde entró? A un santuario en el cielo, donde ministraba Melquisedec. O mejor dicho, si es el mismo Jesús, donde anteriormente, antes de encarnarse Jesús, allá ministraba Jesús en un santuario. Ajá. ¿Qué dice el 19? Esta confianza nos da plena seguridad, es como el ancla de un barco, que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Qué lindo, el lugar santísimo, allá el templo celestial. Ahora, nos hemos por lo menos imaginado qué tipo de templo es aquel. No, o sea, es tan maravillosa esta batalla que ocurrieron con estos reyes que de repente comenzamos a ver que Abraham es llamado a poder rescatar a su familiar, a Lot, y lo hace. No hay forma. Imagínense qué es lo que había adiestrado gente, cómo partear aquellas ovejitas, aquellas cabritas, aquellas vacas, para que pudieran tener, y con eso fue a la guerra. Que tiene que saber, ¿verdad? Que si usted se da cuenta, nunca Abraham entrenó guerreros. Y ahora dice que Jesús, ¿verdad? Se le revela allá en esa batalla, lo va a bendecir y le va a decir palabras tan enormes. Bendito sea, dice, Abraham del Dios Altísimo. Mire cómo lo puso. Que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Melquisedec sabía que no podía Abraham enfrentar aquella gran campaña, aquella gran obra, aquella gran empresa, así por así. Se puede imaginar que haya venido, ¿qué? Apoderarse de Abraham, el Espíritu Santo, así, haciéndolo invisible. No, así como a Sansón, porque a Sansón, si sabemos, me imagino que el Espíritu Santo pudo haber venido sobre Abraham, y Abraham solo le hacía así, y allá lo giraba con buena fuerza, no lo sé. Algo que no está revelado. Pero sí es lindo esto, porque lo que Dios quiere es que sepamos que en ese momento, en ese acontecimiento, nos reveló el sacerdocio de Jesús. Nos reveló el propósito de Jesús. Y dice, esa versión de por hermano, mire, por eso es que es bonito que consultemos las versiones con ese cuidado, porque dice eso. Parece que esta versión que todavía estaba en el cuerpo de Abraham, los descendientes de Leví. Todavía estaban en él. Todavía no había encontrado la semilla de después del otro. Esto es maravilloso. Veamos Hebreos 7:3. Vamos, leamos la palabra del Señor lo más que podamos. Lo más que podamos, leamos la palabra de Dios para que así podamos recibir esa bendición. Dice, nada se sabe de su padre. Leamos del 1 al 3. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Mire, estamos allá en Génesis 14. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. El 3. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es el sacerdote para siempre. Que
Qué mejor que nos refugiemos en la palabra, qué mejor que estudiemos la palabra, qué mejor que le demos nuestra vida al Señor en un estudio, en un esfuerzo, en que la historia pueda que a usted, si no le gustase leer, eso es aburrido. Mire, hermano, pero si estudiáramos estos 4 reyes que estaban, verá, en pleito con ellos, la historia de cada uno de ellos es maravillosa, es preciosa. Claro, pero ahí no estamos. Puede ser, ¿verdad? Que cualquiera leer sienta sensación al dormir. O siente el deseo de, no sé, de hacer cualquier cosa menos leer. Pero le doy todo lo que Dios quiere que le regale. Lea, estudie, consulte, compre algo. Y si hay algo, ¿verdad? También debe de saber que se va a acudir a las diferentes plataformas, que hay tanta información como páginas como Wikipedia, como hay páginas, ¿verdad?, de estudio. Hay una editorial Paz, parece que es. Yo apoyaba mucho, ¿verdad? Consultaba mucho algunos temas en esta página, Editorial Paz parece que se llama. Y ya después cuando miré los enormes, verá, errores teológicos, me retiré, ya no seguí consultándola, pero es bien profundo lo que ellos tienen ahí. Pero para no estar discutiendo con el conocimiento, ok, vamos. No tengo yo una página así indicada, porque siempre hay cosas que están alejándonos de la verdad. Ahora, cuando usted va a entrar a consultar, hermano, sí, oye, es increíble. Usted en su teléfono, hermano, en su teléfono, usted va a encontrar que ahí tiene un maestro tremendo. Es su motor, sí. Google sí no es una página, es un motor de búsqueda, ¿verdad? Hermano, si usted va a entrar ahí va a encontrar y estudie la palabra. Estúdiela, averigüe. Y por sobre todas las cosas, ore para que el Espíritu Santo lo guíe al lugar correcto donde va a ser instruido. Ahí puede buscar usted acerca del bautismo del Espíritu Santo, que usted quiere conocer al Espíritu Santo, que lo bautice el Espíritu Santo. Usted quiere saber, consúltelo. Pero el tener el más grande cuidado de que no permita, en lo más mínimo, aceptar. Para eso tenemos acá un rebaño donde nos reunimos para que vengamos a discutir cualquier duda que usted tenga. Y cualquier duda que usted tenga, tráigala para que la podamos consultar, pero no nos quedemos. Mire, hermano, todos tenemos, verá, oportunidades en la vida. En sociología había un maestro que siempre él filosofaba bastante. Y decía cosas así, ¿verdad? Que a mí cuando hay cosas que me parecen bien, yo las apunto. Y decía él, ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿Verdad? Acerca de la materia que le estaba dando. Pues claro, a veces ya como era la última clase, ya eran las 9:30 o las 9 de la noche, lo importante era salir de esa aula e irse para la casa. Pregunte en otra ocasión porque ya es tarde. Pero él decía, bueno, dice, muy bien. Si no hay preguntas, digo, está bien. Pero le voy a decir algo, no hay pregunta más necia y más tonta de la que no se hace. No hay pregunta más necia y más tonta que la que no se hace. Pero como aquí no tenemos ningún problema, ¿tiene alguna pregunta? Hágala. Porque no estamos predicando caprichos, estamos predicando la palabra. Y al predicar la palabra, claramente, cuando hay algo que no está de acuerdo a la palabra, no se abren los micrófonos. Cuando no se está predicando de acuerdo a la sana doctrina, no se abren los micrófonos. Pero ¿y aquí? Es lo que queremos. Así que, hermano, bendecimos al Señor, ¿verdad? Porque Él nos permite este privilegio de traer su palabra. Y le damos gracias a Él, ¿verdad? Porque así Él nos permite. Recuerde, hermano, vamos a seguir estudiando las Escrituras, a lo que podamos, a lo que Dios, el Espíritu nos guíe. Si hay alguna cosa en esto que usted está, y el siguiente, verá usted, por razones de que nomás estaba escuchando, y se averigua algo que escuchó y dice, hermano, usted dijo esto, y parece que esto no está de acuerdo, vamos a ver. Ok, sí, está bien, no es así. ¿Por qué? Porque aquí no somos infalibles.
aquí el infalible, ¿verdad? Que no comete errores. No, aquí no hay infalibilidad, el único infalible es Dios. Así que podemos estar, ¿verdad?, errados en algunas apreciaciones, pero eso no significa pues que estemos fallando. Así que vamos a orar, hermano, por nuestras ofrendas, nuestros diezmos.